Conflict of Nations es un juego de estrategia para navegador o de navegador. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un game que solo encontrarás desde la búsqueda de Google y que lo jugarás en el propio navegador de búsqueda. Esto tiene la ventaja de que no debes descargarte nada y por el contrario dependerás de una conexión a internet. Como todos los juegos, o la mayoría de navegador, es multijugador, o sea que tus rivales son personas repartidas por todo el mundo. El juego tiene una versión PC y otra móvil. En este canal hemos tratado ya unos cuantos vídeos sobre este juego que podrás disfrutar. El tipo que hemos plasmado en nuestro canal es el gameplay de PC, más adelante veremos el adaptado al móvil. Conflict of Nations es un juego realista bien diseñado en el que controlas el curso de la historia mundial. Eliges el país que quieras liderar y prepárate para una tercera guerra mundial. Necesitas apoderarte de recursos o bien arrebatárselos a tus enemigos, concluir acuerdos diplomáticos y fortalecer la economía de tu país. Puedes crear devastadoras armas de destrucción masiva y transformar tu país en la superpotencia más fuerte del planeta. El juego se basa en un sistema de combate detallado que te permite control de la nación y las fuerzas militares en distintos estados de tiempo dependiendo del escenario que escojas. Tienes escenarios en tiempo real o bien a velocidad por 4. Normalmente se necesitan varias horas para completar las tareas asignadas, por lo que el jugador debe pensar detenidamente y planificar todas sus acciones. Por esto también este juego puede ser casual, con esto quiero decir que en los escenarios de tiempo real no tienes por qué consumir todo tu tiempo, pudiendo conectarte de vez en cuando para ver cuál es el avance de tus decisiones. Incluso en los juegos de velocidad por 4 puedes dedicarte a otras cosas mientras tus unidades ejecutan tus órdenes, pudiendo observar de vez en cuando si surge alguna sorpresa como un ataque relámpago enemigo, etcétera, etcétera. Para ganar es necesario lograr la eficiencia económica y la superioridad tecnológica sobre otras naciones. Debes administrar la economía, las fuerzas armadas y realizar investigaciones científicas para expandir tu ejército. Como en todos estos juegos, cada país tendrá sus handicaps y deficiencias que te harán más complicado tu obtención de recursos, que al final es la clave del juego. Como en otros muchos gameplays, también notarás el acoso de los jugadores que invierten dinero físico en su desarrollo, pero esto es algo a lo que todo jugador de games multijugador estamos acostumbrados. Al fin y al cabo, nuestros desarrolladores tienen que sobrevivir para que nosotros podamos pasar horas de diversión. Así con todo, en este juego no es algo que aparezca súper a menudo y si resulta así, pues comienzas una nueva partida y listo. Formar alianzas y coaliciones sólidas también es una parte integral del juego. Puedes formar equipos y grupos de interés para lograr la victoria conjunta y la superioridad sobre todos los usuarios. La interfaz o la pantalla principal del juego es un mapa de campaña que puedes acercar y alejar. En la parte inferior hay botones para navegar con las secciones principales. A la derecha está el botón para ir al perfil del jugador y a la lista de eventos. En la parte superior se muestran la bandera del país, los recursos, el calendario, el nivel de jugador. En la configuración puedes habilitar o deshabilitar el sonido de fondo, los efectos del sonido y los elementos básicos para controlar el mapa. La campaña del juego puede durar desde varios días hasta varias semanas. La estrategia y la planificación que elijas serán fundamentales para su éxito, ya que debes anticiparte y adelantarte a tus oponentes. El objetivo es capturar tantos territorios como sea posible. La campaña la gana el usuario que obtenga la mayor cantidad de puntos de victoria el primero. Si estás luchando en una coalición, pues entonces necesitas ganar conjuntamente la cantidad máxima de puntos especificada para una alianza. Los puntos de victoria se pueden ganar conquistando una provincia o ciudad o en territorio enemigo. Al final de la campaña cada jugador recibe dinero y oro en proporción a la cantidad de sus puntos ganados. Todas las unidades del juego deben ser investigadas antes de su utilización, al igual que las mejoras de dichas unidades. En la investigación y sobre todo en su estrategia está una de las claves del juego y puede marcar la diferencia para que ganes una partida. Los requisitos para cada unidad se pueden ver en la sección de investigación. Para movilizarlo debes gastar los recursos adecuados. El mantenimiento de las unidades movilizadas también requiere un desperdicio de recursos.
Lo más complicado del juego está en la organización de los recursos. Una buena gestión marcará el avance de tu nación. En definitiva, es un juego muy interesante para los amantes de la estrategia y sobre todo muy apto para los que deseen iniciarse en el mundo de la estrategia militar. Es un juego muy recomendable. Recuerda que en este canal tenemos varios vídeos, como ya te dije antes, en el que explicamos pues distintas estrategias, o incluso he hecho vídeos en directo donde pasamos un rato. También estoy haciendo vídeos en los que estamos mostrando pues una a una cada una de las unidades en las que componen este juego y cómo utilizarlas, distintos tips y demás. De hecho, en este momento lo que estamos creando en este canal, Metaland Games, es una pequeña comunidad para los que deseen jugar a este tipo de juegos de navegador. Así todo, también os recuerdo que en este canal lo que vamos a tratar son especialmente los juegos de estrategia con distintas características, cuáles son los diferentes tipos de juegos de estrategia existentes, novedades en nuestros juegos de estrategia y nombrando todos los más importantes, tanto de la historia como los nuevos que vayan saliendo. Así que no olvides en darle a la campana, en darle a un me gusta y sobre todo suscribirte para que te vayan informando en YouTube cada vez que saquemos un vídeo sobre este tipo de juegos que son los gameplay de estrategia. Un grupo de juegos que somos muchísimos los que estamos enganchados a las grandes estrategias, o sea, tanto militares como de construcción o de cualquier tipo. Ya os iremos explicando cuáles son los distintos tipos de juegos de estrategia que existen. Con todos vosotros, Fran 116, un saludo a todos y os veo en el próximo vídeo.